Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a Panamá. Cuando mi amigo Jorge Federico Lee, compañero de clase en la universidad, me dijo: Carlos, tienes que dar una conferencia en este magno congreso, 29º Congreso de Derecho Panamericano de Derecho Procesal, inmediatamente era como una orden. Los amigos, por eso somos amigos, ¿no? Yo he elaborado esta ponencia que la titulo Oralidad y Escritura en la historia procesal del Panamá colombiano y republicano. No sé si todos saben que Panamá estuvo entre 1821 hasta 1903 como parte de Colombia. Y la República de Panamá se funda el 3 de noviembre de 1903. Entonces tenemos una historia común en materia legislativa y también en historia procesal, en materia procesal. Hoy, quizás más que nunca, los procesalistas ponderan como algo moderno a implantar y profundizar las ventajas de la oralidad en la estructura del proceso civil, como sucede en Colombia con la implementación del Código General del Proceso del 2012 y en Panamá con el proyecto de ley que reforma el Código Judicial para la simplificación del procedimiento civil que ha sido propuesto por la Corte Suprema de Justicia el día 21 de septiembre del 2015 ante la Asamblea Nacional de Diputados. El proceso declarativo civil orientado a la comprobación de derechos subjetivos sustanciales que necesitan ser tutelados judicialmente se estructura en una compleja y articulada actividad de cognición que el juez desempeña frente a la contradicción de las partes a las cuales corresponde esencialmente la tarea de proponer la demanda, de señalar excepciones y defensas, alegar los hechos relevantes para la decisión, aducir pruebas de las que intentan valerse para demostrar la verdad de tales hechos. Se distingue un proceso escrito y un proceso oral, según sea la prevalencia de estos en la sustanciación y decisión de las causas. Desde inicios del siglo pasado, el gran procesalista italiano Giuseppe Chiovenda ponderaba las ventajas del proceso oral respecto al escrito. Decía que un proceso civil inspirado en la oralidad podía realizar una inmediata confrontación de las tesis de las partes, con referencia a las cuestiones de hecho y de derecho, y que debían ser valoradas por el juez para llegar a una decisión final, agilizando una rápida aclaración de estas. La estructura del proceso oral facilita la activa participación del juez en la sustanciación de la causa, ya que debe orientar y colaborar con las partes para alcanzar una rápida resolución de la controversia. Sin embargo, la contraposición entre proceso escrito y proceso oral no debe entenderse en términos absolutos. Como explica la doctrina, ningún proceso es totalmente escrito o totalmente oral. Lo que debe hacerse es verificar cuál de estas dos formas prevalece respecto a la otra y aún más que esto, qué funciones se le asigna a ambas formas en la dinámica del proceso. En este sentido, aún en el proceso oral panameño, previsto en los artículos 1281 y siguientes del Código Judicial, la escritura tiene en un primer momento la tarea de preparar la sustanciación de la causa, preanunciando las pretensiones y defensas de las cuales intentan valerse las partes. Según el artículo 1283 del Código Judicial, dice así: también podrá una de las partes proponer en el escrito de demanda o de contestación la adopción del procedimiento oral. O sea, la oralidad no es pura, hay un elemento escrito inclusive dentro de los procesos orales, eso lo sabemos. En este supuesto, la escritura responde a una insuprimible exigencia de documentación. Aún en la presencia simultánea de momentos escritos y de momentos orales, la oralidad deviene efectivamente el principio inspirador del proceso cuando se conjuga con otros principios fundamentales como el de inmediación y el de concentración.
Existe una evidente contraposición en nuestro código entre realidad y escritura, aun como se ha dicho, aun cuando se ha dicho ningún proceso es totalmente escrito o totalmente oral. Sin embargo, no hay nada nuevo bajo el sol, decía el Eclesiastés. Como sabemos, el proceso romano clásico y el germánico fueron eminentemente orales. El proceso medieval se transformó poco a poco de oral a escrito. El proceso ordinario del derecho común desarrollado por la doctrina jurídica posterior al siglo X determinó la formación de los procesos escritos en los estados de la Europa continental. Pero a partir del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, de 1789, la doctrina inició una reacción que ha llevado lentamente a la restauración de la oralidad, en especial a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los ingleses y los norteamericanos, siempre más pragmáticos desde antes, en las cortes del Common Law, con la intervención del jurado, implementaron el proceso oral con jurado, el que fue suprimido después en Inglaterra, pero sigue vigente en los Estados Unidos. Siguiendo en esta materia los caminos de la musa Clio, la musa de la historia, en la historia de Panamá, el proceso civil y también la oralidad no comienzan el 1 de octubre de 1917 con la entrada en vigencia del primer Código Judicial de la República de Panamá. Al independizarse Panamá, se mantuvo la legislación colombiana mediante la Ley 37 de 1904 y en materia procesal regía en Colombia el Código del Estado de Cundinamarca, que era la Ley 147 de 1888, que lo había adoptado la nación cuando el gobierno del presidente Rafael Núñez instituyó el régimen centralista en el país. El Código de Cundinamarca se había fundado sobre todo en dos códigos, el Código de Procedimiento Civil de Chile y en la antigua Ley Española de Procedimiento Civil de 1855. Consolidada la independencia, rigió el Código de Cundinamarca en Panamá hasta el año 1917. En el año 1913 se constituyó una comisión codificadora integrada por Carlos A. Mendoza, Santiago de la Guardia, Armodio Arias, Julio J. Fábrega, Luis Carlos Alfaro, Luis Anderson, Mario Ángel Ugarte, y luego se produjeron cambios internos. La materia del Código Judicial panameño le correspondió al doctor Ricardo J. Alfaro, quien elaboró el proyecto de Código de 1917, proyecto que sufrió modificaciones propuestas por la Comisión Codificadora y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero mucho antes de esa fecha, debemos recordar que el día 28 de noviembre de 1821, el Istmo de Panamá declaró su independencia del gobierno español y se unió voluntariamente a la República de Colombia, siguiendo los ideales del libertador Simón Bolívar. Mediante decreto ejecutivo de 9 de febrero de 1822, firmado por el presidente Santander, de manera provisional y hasta la próxima reunión del Congreso, se creó el Departamento del Istmo, compuesto por las provincias de Panamá y de Veraguas, y con jurisdicción dentro de los límites de la antigua Comandancia General de Panamá. En la organización del nuevo Departamento de Panamá, su administración de justicia era prácticamente la misma que había funcionado en la jurisdicción de la Comandancia General de Panamá en cuanto a la distribución territorial, número, procedimientos judiciales e incluso denominación y competencia de los jueces, y lo fue aún más allá de 1823, cuando la Asamblea Constituyente dicta la primera ley sobre organización de los tribunales de justicia. Comienza así una historia común, también legislativa, entre Panamá y Colombia,
que se prolongará, como decía, hasta el día 3 de noviembre de 1903, cuando se proclama la República de Panamá. Durante esas 8 décadas de desarrollo institucional se redactaron proyectos de códigos, se aprobaron muchas leyes y códigos de procedimientos civiles en Colombia, con sus diferentes nombres oficiales, a saber, República de Colombia, República de la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de la Nueva Granada, Estados Unidos de Colombia y nuevamente República de Colombia. Incluso durante la vigencia de la Constitución Centro Federal de 1863, hubo un Código Judicial del Estado de Panamá, donde se previó la oralidad incluso pura como modelo de procesos judiciales, por lo general de menor cuantía, lo que demuestra que la oralidad no es ni ha sido nada novedoso en nuestro medio. Veamos algunos ejemplos en esta investigación. La primera que he podido identificar es la ley de 13 de mayo de 1825 que arregla el procedimiento civil de los tribunales y juzgados de la República. Esta ley, en el capítulo 3, en el artículo 17, dice así: las demandas cuyo interés en su acción principal no exceda de 100 pesos se pondrán verbalmente ante uno de los alcaldes parroquiales del domicilio del demandado. En el artículo 24 he encontrado esta norma: de las providencias que se dictaren definitivamente los alcaldes parroquiales en demandas cuyo interés exceda del valor de 25 pesos, se podrá apelar verbalmente dentro de las 24 horas para ante uno de los alcaldes municipales del cantón. Más adelante, en el artículo 28, también se dice que la parte que hubiera apelado de la determinación del alcalde parroquial en negocios de menor cuantía, cuyo interés, pasando en su acción principal del valor de 25 pesos, no exceda de 100, deberá presentar por sí o por apoderado, lo que significaba que la parte podía actuar por sí o mediante apoderado judicial. Y bueno, hay muchas más normas al respecto donde se establece claramente que había un proceso oral en materia civil directo, yo diría puro. Este esquema básico se repetirá en leyes posteriores, como la de 17 de mayo de 1826 y en la ley de 14 de mayo de 1834, orgánica del procedimiento civil. Años después, como decíamos, dentro de la vigencia del sistema federal de la Constitución de Río Negro de 1863, la Asamblea del Estado Soberano de Panamá aprobó el primer Código Judicial panameño, no de la República, porque ese es de 1917, pero del Estado Soberano de Panamá porque regía un sistema federal, que rigió de 1855 con la creación del Estado Federal de Panamá, obra de nuestro gran Justo Arosemena, hasta 1885. En ese periodo, los estados de la Federación Colombiana tenían la posibilidad de dictar sus propias leyes, sus propias constituciones, era un Estado federal. Y se dicta entonces en 1869 ese primer Código Judicial del Estado Soberano de Panamá, que fue aprobado mediante la ley de 6 de octubre de 1869, obra del doctor Justo Arosemena, el que fue sancionado el 12 de octubre de 1869 por el presidente del Estado, Buenaventura Correos. En el capítulo segundo del título 9 del libro segundo se prevé el juicio por demanda de menor cuantía, siguiendo el mismo esquema introducido en 1825. Voy a uno de los artículos. El 925 dice así: en las demandas que no
el lenguaje del siglo XIX no utilizaba mucho la X, sino la S, y no usaba la Y, sino la I latina. Si alguno ha leído los códigos de esa época, así que por eso es que voy a leer como está escrito. En las demandas que no excedan de 20 pesos, si comparecieren ambas partes en el día y la hora señalados, el juez oirá a ambas, examinará a los testigos que se presenten en el acto o que el juez haya citado a petición de cualquiera de ellas, se enterará de las demás pruebas y razones que aduzcan y dictará inmediatamente la providencia que estime justa. Esto es oralidad pura. En otro artículo, por ejemplo, el 928, dice, vencido el término probatorio, el juez señalará inmediatamente el día y hora para oír los alegatos de las partes, cuyo señalamiento se hará para uno de los 3 días siguientes. Como se ve, comenzaba ya entre nosotros nuevamente el tránsito de... hay una norma aquí, el 930, donde comienzan nuevamente a introducir la escritura, porque es que la tensión entre oralidad y escritura ha estado permanentemente en nuestros códigos. Ese artículo 930 decía así: en las demandas de menor cuantía que excedan de 20 pesos, aunque también se sustanciarán verbalmente, se extenderán actas de todo lo que se practique y firmarán las partes el juez y su secretario. A continuación se extenderá la sentencia que será firmada por el juez y por el secretario y se notificará a las partes. Ya no era la sentencia directamente dictada en el acto, sino que se tenía que redactar una sentencia escrita. Como se ve, comenzaba entre nosotros nuevamente el tránsito de lo verbal a lo escrito, pues en estos últimos supuestos de cuantía de mayor de 20 pesos, la sentencia tenía que extenderse por escrito. Ya en nuestra era republicana, el 22 de agosto de 1916 fue aprobada la ley número 2, por la cual se aprueban, entre otros códigos, el Código Judicial, elaborados por la Comisión Codificadora, y dispuso que entraría en vigencia el 1 de julio de 1917, fecha que fue pospuesta para el 1 de octubre del mismo año de 1917, según el decreto 95 de ese año 1917. En el artículo 1139 de este código, subrogado por el artículo 32 de la Ley 11 de 1963, se establecía que en las demandas cuya acción principal tiene un valor que no exceda de 50 balboas, ya éramos República de Panamá, ya no usábamos los pesos colombianos, el tribunal hará comparecer a las partes, quienes pueden hacerse asistir de abogados, oirá sus razones, procurará avenirlas amigablemente. Si no lo consigue, examinará a los testigos y los documentos que las partes presentes y hará extender de todo ello una sencilla y lacónica relación. La forma escrita ganaba terreno, pues no solo la sentencia debe extenderse por escrito, sino también los juicios ordinarios de valores que exceden de 10 balboas sin pasar de 50 y de juicios por valores que exceden de 50 balboas, que constituían también los juicios de menor cuantía. La demanda tenía que proponerse por escrito mediante abogado. En el vigente Código Judicial que tenemos hoy y que se piensa reformar, que entró a regir el día 1 de abril de 1987, vuelve a ganar terreno la oralidad, siempre en los procesos ordinarios de menor cuantía. En el actual código, en el artículo 1235, dice, en los procesos ordinarios cuya cuantía exceda de 250 balboas y no sea superior a 1000 balboas, el tribunal hará comparecer a las partes, oirá sus razones y procurará avenirlas amigablemente. Si no lo consigue, examinará a los testigos y los documentos que las partes presenten y escuchará sus alegaciones sucintas. Seguidamente, el juez, en la misma audiencia,
decidirá lo que corresponde y la decisión se notificará a las partes. No sucede lo mismo con los procesos ordinarios de mayor cuantía, que pasen de 1.000 balboas y no excedan de 5.000, porque allí sí se tiene que proponer la demanda por escrito mediante abogado. Bueno, como decía al inicio, no existe verdadera oralidad en el proceso oral previsto. No existe una verdadera oralidad, inclusive en el proceso denominado oral. Porque primero que todo, son muy poquitos los procesos que están previstos, el proceso oral. Por ejemplo, están previstos para las acciones civiles relativas a indemnización de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito cuya cuantía exceda de los 5.000 balboas, las atinentes a la impugnación de actos o decisiones de asambleas generales, de juntas directivas, de sociedades o de cualquier entidad privada cuando ello no contravenga la ley, el pacto social o los estatutos, y los que surjan en relación con los procesos de reposición o anulación de títulos comerciales o bonos del Estado. El artículo 1286 que establece pues todo el procedimiento oral, estamos diciendo, tiene que comenzar por escrito. Entonces, a pesar de que se dice oral, hay un elemento de escritura bastante fuerte. Además, tiene algo que me parece que no favorece la oralidad. Dice, en 1288 dice que los incidentes se decidirán en la sentencia. O sea, no se pueden decidir inmediatamente, sino que hay que esperar la sentencia para poder decidirlo. La historia demuestra que el principio de oralidad con sus altibajos siempre ha estado presente en la historia del procedimiento civil panameño. A pesar de los casi 2 siglos transcurridos, podemos afirmar que aún no existe una cultura jurídica de oralidad en materia civil en Panamá, y esto por diversas causas. En primer lugar, por la prevalencia del principio de escritura anunciado en el artículo 477 del Código Judicial, según el cual la gestión y la actuación en los procesos civiles se adelantará en papel común. Aun cuando el artículo 1282 prevé que las partes puedan sujetarse al proceso oral para resolver sus controversias de cualquier naturaleza, la realidad es que pueden contarse con los dedos de la mano los casos en que se ejerce esta opción. Debe aclararse además que no existe necesariamente una ecuación entre audiencia y oralidad. Pensamos que porque hay audiencia hay oralidad. No necesariamente es así. Podrán haber audiencias, pero no verdadera oralidad si no concurren los principios de inmediación y concentración. Veamos un ejemplo. La audiencia de casación civil, cuando deciden realizarla los magistrados de la sala civil, conforme al artículo 1186, ya que en esta los alegatos de las partes se limitan a una verbalización de argumentos ya escritos en el recurso, o en el escrito de oposición. Pero no existe inmediación en sentido propio, ni concentración, porque no está previsto, por ejemplo, que las partes puedan, en la sustanciación de este recurso extraordinario, solicitar a los magistrados suprimir, variar o dar por evacuados los trámites legales de la casación, que son de derecho público por la función homofiláctica del recurso y no sujetas a nuestro juicio al principio dispositivo de las partes. Esto ya lo sabía el maestro Jorge Fábrega con el realismo que lo caracterizaba. En una conferencia titulada Historia de la Codificación Procesal Civil durante la época republicana, dictada ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en ocasión del centenario de la República en el año 2003, con relación a las características del vigente Código Judicial, decía el maestro Fábrega. Se revisaron las instituciones modernas y los resultados que habían dado en el extranjero. Por ejemplo, el proceso oral, que al principio había despertado tanto entusiasmo. El proceso oral como el juicio típico que había idealizado Chiovenda, que recogió de Austria, que se adoptó en Italia en 1940,
pero que no había operado en la realidad. De allí que sin Italia, con su cultura jurídica milenaria, no había dado resultados, menos iba a dar resultados en Panamá, donde las condiciones eran sin duda inferiores. No se debía adoptar un proceso oral típico, sino limitarlos a aquellas causas de relaciones de familia, de suerte que sirva de transición para la adopción del proceso oral en el país. Las enseñanzas de la experiencia mexicana y la argentina coincidían con la opinión que nos habíamos formado y así concebimos que debían tramitarse por la vía sumaria determinado con un procedimiento abreviadísimo. ¿Cuál será el destino de las próximas reformas procesales en Panamá? ¿Se impondrá finalmente el principio de oralidad sobre el de escritura en la mentalidad de los abogados panameños? Solo el tiempo podrá decirlo. Y quizás en alguna futura conferencia podré yo contarles cuál ha sido el desenlace de este misterio. Muchas gracias.